En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radio Luz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Pues bienvenidos a la Palabra de Dios, bienvenidos a Radio Luz, a las Naciones. Otro domingo, una tarde más donde podemos encontrarnos y donde podemos tener y disfrutar de este tiempo que Dios nos permite, ¿verdad? Para aprender. Si algo queremos hoy es escuchar la voz de Dios, es escuchar su voluntad a través de su palabra para que nosotros podamos ser hijos obedientes y actuar conforme a aquello que Dios tiene para con nosotros, su deseo, ¿verdad? La semana pasada estuvo con nosotros José, estuvimos viendo lo que la Biblia nos enseña sobre el divorcio, sobre el recasamiento, y bueno, pues quedó pendiente una segunda parte y en esta tarde vamos a continuar con ello. Tenemos ya con nosotros al otro lado a José. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Melo, y buenas tardes a todos. Bueno, pues como estamos diciendo, tenemos aquí esta continuación de la enseñanza que pudimos escuchar el domingo pasado y sin más, pues yo creo que ya estamos todos preparados para recibir pues lo que Dios tenga a bien darnos hoy. Muy bien. Bueno, muchas gracias y bueno, como bien has dicho, el domingo pasado estuvimos tratando sobre el tema del divorcio o el repudio, como dice el Antiguo Testamento, y el nuevo casamiento, ¿no? Y un nuevo casamiento. Entonces, bueno, estuvimos hablando de cómo Jesús trata este tema, cómo se enfoca en lo que viene en el principio, en lo que dice Génesis 2:24, y nos fuimos al texto de Mateo capítulo 19, donde, bueno, si me acompañáis hasta allí, Mateo 19, estaba un poco el problema o la primera dificultad un poco para entender con claridad de qué nos está hablando, cómo está tratando, ¿no? Primero dijimos como que el contexto, el tema de este capítulo 19, de esta primera parte, es una pregunta que hacen los fariseos tentándole, buscando la manera de ponerle a prueba, y la pregunta y el tema tiene que ver con el repudio, no con el nuevo casamiento. Así que eso es lo primero que tenemos que entender, que lo que está respondiendo Jesús, la respuesta que Jesús le está dando, tiene que ver con el repudio, no con un nuevo casamiento, ¿no? Y Jesús pues va
exponiendo cuál es su postura, vamos a decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué les dice a los fariseos? Versículo 4, ¿no habéis leído que al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y los fariseos, siguiendo un poco en este juego, en estas preguntas, en estas situaciones, le preguntan, ¿por qué pues Moisés permitió dar una carta de divorcio y repudiarla? La pregunta que están haciendo los fariseos es una pregunta en base a que Jesús está diciendo que él no está de acuerdo con el repudio. Él está manifestando su postura y por eso le pregunta entonces por qué Moisés permitió dar una carta de divorcio. ¿A qué se está refiriendo aquí? Esto es un versículo que está en Deuteronomio capítulo 24, que ya hablamos un poco de él, y para leerlo, para saber lo que está diciendo este versículo, Deuteronomio 24, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, la escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, para muchos este es una especie de barra de donde nos agarramos, de asa, donde poder decir, no, el Antiguo Testamento, Moisés está aprobando y dando una libertad para el divorcio y el nuevo casamiento. Pero Jesús, repito, había respondido a estos fariseos y les había dicho que lo que Dios había establecido era otra cosa. Dios había establecido que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ya no son más dos. Y que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, aquí es donde hablábamos el domingo pasado, de que parece que hay una especie de desacuerdo, ¿no? Pero no es está claro cuál es la línea, porque es lo que Dios ha dicho desde el principio, es lo que Jesús está explicando a los fariseos. Por eso los fariseos siguen preguntando, entonces, ¿por qué Moisés hizo esto? Y, por ejemplo, si nos vamos a Jeremías, al libro de Jeremías, capítulo 3, Jeremías capítulo 3, versículo 1, dice así, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra de todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Aquí está hablando en cuanto a Israel, pero está poniendo el ejemplo y está dando un poco este entender de cómo es el proceder de Dios, cómo Dios actúa. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que el corazón de Dios siempre está buscando una reconciliación. Y lo vemos aquí. Mas vuélvete a mí. Aquí está hablando de un arrepentimiento. Vuélvete a mí, dice Jehová, ¿no? Así que Dios lo que nos anima en este caso, en una situación así, es un
arrepentimiento y un volverse a Él, una reconciliación. O sea, aquí se manifiesta el corazón reconciliador de Dios. Por lo cual, basarse en Deuteronomio 24 para justificar una postura de que Dios está permitiendo el divorcio, el nuevo casamiento, es como si nos quedáramos, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, como si nos quedáramos en la maldición de la ley. Deuteronomio 24 es una especie de dirección moral, de ajuste que Moisés tiene que hacer en un momento dado. Jesús lo explica en Mateo 19, por la dureza del corazón de los hombres, porque los hombres estaban empezando a repudiar a las mujeres por cualquier causa. O sea, no solo no estaban en lo que Dios había dicho al principio, sino que es que, por cualquier razón era lícito para ellos el repudiar a una mujer. Y una mujer repudiada, una mujer divorciada, era una mujer sin recursos, una mujer desprotegida. Entonces, de alguna manera, Moisés trata de ordenar esto, trata de darle este ajuste, esta dirección moral, este ajuste en la ley, pero no es la voluntad de Dios. Ni vemos qué es lo que Dios dice, ni vemos, como dice aquí en Jeremías, en cómo es el corazón de Dios, ni lo vemos en Mateo 19 en la boca de Jesús. Y en Mateo 19, ya hemos visto antes cómo va el tema, ¿no? Una pregunta capciosa, una pregunta para poner en una trampa a Jesús de los fariseos, pero una pregunta específica sobre el repudio. Y Jesús responde sobre la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que es de alguna manera lo que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no? Nosotros no queremos tener pues un parecer o una idea de cómo nos gustaría que sean las cosas. Lo que estamos tratando de ver es cómo creemos y cómo podemos ver a la luz de la palabra de Dios qué es el sentir de Dios, qué es el pensamiento de Dios en cuanto a estas cosas. Sabemos que hay mucha gente que opina de diferente manera, pero no estamos aquí escogiendo a quién vamos a seguir o quién nos gusta más lo que dice. Queremos ser estrictamente bíblicos en este tema, y este es un tema que nos vincula en la obra, ¿no? Y esto lo quiero decir, o sea, esto es de manera vinculante, o sea, que es nuestro pensamiento y es nuestra manera de enfocar estos temas. Entonces, volviendo al tema de Mateo 19, Jesús explica lo que dice, no solamente le dice si lo ha leído, sino que lo explica, versículos 5 y 6, y dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esta es la postura personal, o sea, la postura que Jesús está teniendo en cuanto a este tema, y es la indisolubilidad del matrimonio. Para él, el matrimonio es una unión indisoluble. No hay posibilidad de divorcio y, por supuesto, menos de un nuevo casamiento. Él, para esta indisolubilidad, se está refiriendo a lo que dice Génesis. Hemos visto Jeremías, cómo el corazón de Dios es un corazón que busca la reconciliación, y cómo este versículo que hemos visto de Deuteronomio 24 es un versículo que trata de un ajuste moral que Moisés está haciendo para proteger y para cuidar la situación especialmente de muchas mujeres, pero es un ajuste en la ley. Es como cuando Jesús en Mateo 5 nos dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo.
no es una contradicción, no es una contradicción, sino que Jesús está poniendo cuál es el verdadero sentido de la ley y el verdadero sentido que tiene que estar grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces, tenemos este tema claro. Jesús está poniendo aquí su posición en este sentido, que es la indisolubilidad del matrimonio. En el versículo 7 siguen insistiendo. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Hemos visto que esto se refiere a a Deuteronomio 24. Pero la razón, Jesús la explica en el versículo 8. Esto fue así, Moisés tuvo que hacer este ajuste en la ley por causa de la dureza, por causa de la maldad, de la falta de sensibilidad en los corazones de los judíos en ese tiempo, ¿no? Versículo 9, aquí es donde tenemos el problema y donde muchos empiezan a agarrarse también, igual que en Deuteronomio 24, para justificar un divorcio y un nuevo casamiento. ¿Qué dice el versículo 9? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús ya ha declarado su postura, su posición. Difícilmente 3-4 versículos más abajo va a cambiar de pensamiento. Esto es lo primero que tenemos que ver. Luego, segunda cosa, el contexto tiene que ver con el repudio, no con un nuevo casamiento, no con el nuevo casamiento, porque no es lo que le preguntaron los fariseos. Así que si en este versículo Jesús estuviera permitiendo el repudio, si estuviera abriendo una puerta a la posibilidad del divorcio, cosa que no creo, y añade además una cláusula de excepción diciendo, salvo por causa de fornicación, y por esta cláusula de excepción pudieran casarse otra vez. Claro, si esto fuera así, cosa que no creo, pero si esto fuera así, lo primero que vemos es que estaría abriendo una puerta al inocente. O sea, si alguien que está casado, un hombre está casado con una mujer y se demuestra que esa mujer ha sido infiel, el hombre, en la parte inocente, parece que por esta cláusula de excepción tendría la posibilidad, tendría la autorización bíblica de poder divorciarse. Si es a esto a lo que nos estamos agarrando y por consiguiente poder volver a casarse. Pero bueno, ¿qué tenemos? Podemos ir a Marcos capítulo 10 y ¿qué vamos a ver aquí? Marcos capítulo 10, versículo 11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Vamos un poco más adelante. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Si nos damos cuenta, tanto en Lucas como en Marcos, no hay cláusula de excepción. No dice salvo por causa de fornicación. No está abriendo una puerta al posible divorcio o repudio y a un segundo casamiento al inocente. No lo está haciendo. En uno dice cualquiera
que repudia a su mujer si se casa con otra, y aquí lo que nos está diciendo: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos también otra contradicción. Marcos y Lucas no están de acuerdo con Mateo. Mateo es más espiritual y entiende este tema de la cláusula de excepción, cosa que no lo dicen ni Marcos ni Lucas. Tenemos este conflicto aquí, están confundidos, porque si esto fuera así, resulta que el método de interpretación de la Biblia, de que la Biblia se interpreta a sí mismo, sería un método equivocado, ¿no? La hermenéutica estaría confundida, ¿no? No podríamos interpretar con la palabra, la propia palabra. Así que lo que yo creo y lo que veo, ¿no?, al poder leer no solamente lo que hemos visto de atrás, no solamente el pensamiento de Dios, no solamente el pensamiento de Cristo, no solamente cuál es la línea doctrinal, cómo el pensamiento y el corazón de Dios es la reconciliación, no el animar a la gente a divorciarse. No es ese el corazón de Dios. Y viendo lo que estamos viendo en estos tres evangelios como una especie de conflicto, nunca, lo que yo creo es que Jesús nunca está abriendo una puerta al recasamiento y tampoco está animando al repudio. La cláusula de excepción solo sería algo que Moisés, por causa de la dureza de corazón, estaría permitiendo, estaría ajustando en la ley. Pero no es este el corazón de Dios. No es el consejo de Dios. El consejo de Dios es siempre la reconciliación, porque Él es lo que está haciendo con nosotros, es lo que ha hecho con Israel, ¿no? Tenemos que pensar, ¿no? Si el pensamiento de Dios fuera el repudio, si esa hubiera sido la línea de actuación con Israel, ¿qué garantías? ¿En qué puedo confiar yo? ¿De qué me puedo fiar yo de cómo Dios va a actuar conmigo? Si lo que he visto vez tras vez ha sido un corazón de reconciliación de Dios hacia mi vida y hacia muchísima gente de la que conozco. Si Dios no actuara así, si Dios estuviera animando a esto, sería un conflicto. Así que también lo vimos en el libro de Malaquías, no lo veo que este sea el pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, algunos van a la traducción, a las traducciones de las palabras. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 32, cuando dice: pero yo os digo, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. Esta fornicación, hay una traducción que es la palabra porneia. Si esta palabra, el significado de esta palabra fuera adulterio, estaríamos hablando de una contradicción. Aquí se está refiriendo a otra cosa, se está refiriendo a la palabra fornicación. Y vamos a ver cuál es la razón de este entendimiento, de por qué está específicamente usando esta palabra. Bueno, una de las razones para poder entender esto es a quién está escribiendo Jesús, a quién está dirigiendo el Espíritu Santo cada uno de los textos. Vemos que tanto Marcos como Lucas no hay esta figura de la cláusula de excepción, cuando dice salvo por causa de fornicación. ¿Por qué en Mateo sí? Bueno, una de las razones es que Mateo está escrito
especialmente para los judíos. Y los judíos sí que tienen una figura de parejas comprometidas, no casadas, comprometidas. Todos conocemos y sabemos de la historia de María y de José, de que ellos estaban comprometidos, no estaban casados cuando él supo que María estaba encinta. Por eso él pudo tener en su mente el pensar dejarla secretamente, porque en esa figura de compromiso sí que había una posibilidad de que si la mujer no estaba impura, no era virgen, el hombre podía salirse de ese compromiso y no llegar hasta el matrimonio, ¿no? Esta cosa explicaría por qué Marcos y Lucas dicen una cosa y por qué Mateo dice otra cosa. Así que si Jesús también, vemos en Mateo, que ha dicho su opinión, que es la indisolubilidad, y ahora parece que está abriendo una puerta al posible divorcio, al posible repudio. ¿Por qué es? Bueno, si fuera esta la razón, tendría un sentido. Y es que en el matrimonio Jesús se va al principio, a lo que Dios ha establecido. El hombre dejará a su padre y a su madre, se juntará con su mujer, los dos serán una sola carne, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Esa es su posición, indisolubilidad. Pero sí que en el caso del compromiso, sí que hay esta figura. Sí que puede haber la posibilidad de que el marido, al saber de la impureza de la mujer, de que no era virgen, pudiera dejarlo. Luego, además, es que tenemos que hay dos palabras diferentes. Porneia no se refiere al adulterio, se refiere a la fornicación, porque para el adulterio había otra palabra que se llamaba moikeia. Y estas palabras no vienen juntas, no vienen juntas. Y lo vemos, por ejemplo, si vamos a Marcos, capítulo 7, esto es importante verlo también, Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Si nos damos cuenta, aquí está hablando de las dos cosas. Específicamente nombra adulterios y fornicaciones. Si con una palabra pudiéramos definir lo que es un adulterio y lo que es una fornicación, si esa palabra porneia nos pudiera englobar estos dos pecados, no haría falta utilizar dos palabras, pero en el original se utilizan dos palabras. ¿Por qué? Porque porneia nunca se está refiriendo a un adulterio, se está refiriendo a las fornicaciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto tiene que ver con cosas que son fuera del matrimonio, que se producen fuera del matrimonio, no un adulterio que sí se produce dentro del matrimonio. Pero, como también dijimos el domingo pasado, tenemos que el matrimonio es un pacto que es indisoluble, y que el corazón de Dios, como Dios ve los pactos, Dios establece que los pactos no se pueden romper, y que si hay cualquier circunstancia, el corazón de Dios es la reconciliación. Es lo que Dios ha hecho con Israel, es lo que Dios hace con nosotros, es lo que Dios hace con su iglesia. Vamos a ir a Primera de Corintios, y aquí lo vamos a poder ver un poquito mejor también. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, causa de los problemas fuera del matrimonio, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Está
animando aquí el apóstol Pablo a casarse para evitar este asunto de las fornicaciones, de las pornellas. Entonces, vale, aquí nos sigue hablando y llegamos a un punto curioso. Versículo 8 y versículo 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 2. O segundo grupo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Si te das cuenta, aquí está haciendo una especie de consejo a todas las situaciones, a todos los planteamientos que puede haber en las relaciones familiares, ¿no? A nivel de matrimonios. Entonces, nos dice los solteros, nos habla de los solteros, nos habla de las viudas y nos habla de los que están unidos en matrimonio. ¿Quién falta en este grupo? Bueno, uno podría echar de menos los divorciados y decir, bueno, ¿por qué no ha instituido una especie de ordenanza a los divorciados? La razón es fácil, es porque él les trata, el apóstol Pablo les está tratando como los que están unidos en matrimonio. Entonces, dicho de otra manera, para las viudas y para los solteros, qué bueno es que se quedaran como Pablo, que se hubieran quedado como están, sin casarse. Pero si no tienen don de continencia, que se casen. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Consejo para solteros y para viudas. Aquí ahora los solteros empiezan a aplaudir. Pero, versículo 11, 10 y 11. Para los que están unidos en matrimonio y también para los divorciados. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto no les influencia. Y si se separa, si entra en esa fase de divorciado, de repudiado, de como queramos llamarlo, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. No hay más consejo. O sea, ¿qué dirección da a los que están unidos en matrimonio? Que no se divorcien, que no se separen. Y si se separan, si hay una situación que luego va a explicar que el que se separa puede separarse si es el incrédulo, no el creyente, ¿no? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese. Estas son las dos opciones. Este es el corazón de Dios. Reconciliación. Es lo que está una y otra vez insistiendo. Bueno, algunos dicen y justifican su situación porque se han divorciado antes de ser cristianos. Hay gente que viene y cuando se convierten a Cristo, bueno, dicen, no, yo es que ya soy divorciado y claro, yo tengo una situación especial. Bueno, primero, cuando leemos aquí, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Bueno, aquí no está diciendo en ningún momento que esto es solo para los creyentes. Segundo, cuando Dios instituye el matrimonio, no lo hace después o a través del sacrificio de Cristo en la cruz y de su resurrección. No es después de Cristo cuando es instituido el matrimonio, con lo que alguno podría agarrarse y decir, no, es que
hay una diferencia entre si me he casado antes de Cristo o después. No, no es una institución de la Iglesia. Esto no se instituyó el día de Pentecostés, ni se instituyó cuando Cristo estaba con los discípulos. No es así. Cristo lo dice bien claro. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? En el principio, hablando de antes, o sea, de cuando Dios está haciendo, poniendo los fundamentos prácticamente de la creación y haciendo la creación del hombre, entonces establece el matrimonio. Así que las reglas del matrimonio y las reglas que estamos viendo aquí y cómo Dios ve el matrimonio, lo ve para toda la raza humana. Cristo está refiriéndose al principio. No está estableciendo él una norma diferente para la Iglesia o para los que son creyentes y para los que no. Pablo aquí tampoco lo hace. En ningún momento hay una referencia hacia un cambio en lo que es tu vida como creyente o tu vida de antes de creyente. No lo es, porque el matrimonio es una institución para toda la raza humana, con lo cual si cualquiera tiene un cambio de situación, si hay alguien que tiene o viene divorciado y después se convierte, eso no le abre la puerta, no le permite, no tenemos ningún argumento bíblico que le permita poder volver a casarse. Así que cuando Dios establece el patrón sobre el matrimonio, lo hace en el principio. ¿Qué tenemos también? O tenemos un ejemplo para poder ver esto un poco. Vamos a ir a Marcos, capítulo 6. No sé si estoy yendo muy rápido, espero que no. Marcos, capítulo 6. Versículo 17 y 18. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos un matrimonio pagano, completamente pagano. Herodes y Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Un matrimonio que legalmente él había obtenido el divorcio de Herodías con su hermano, ¿no? Había obtenido el divorcio y aquí Juan lo trata como su mujer. O sea, lo está tratando como un nuevo matrimonio. Legalmente lo está tratando así, pero ¿qué es lo que dice? Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. A ojos de Juan seguía siendo la mujer de su hermano. O sea, el divorcio no había cambiado esta situación. Aquí lo podemos ver claramente. O sea, cómo el hecho de ser paganos no hace que se abra una puerta, no hace que el divorcio nos permita ahora tomar otro tipo de decisiones. Y como me divorcié cuando no era cristiano, ahora me puedo casar cuando soy cristiano. Aquí lo vemos, dos paganos que se divorcia la mujer, se casan como paganos, pero eso no hace que la gente lo vea como algo legal. Juan se lo dijo, no te es lícito, no está bien, no es correcto, no es conforme al diseño que Dios hizo al principio. Volvemos a 1 Corintios capítulo 7 ya estamos acabando. 1 Corintios capítulo 7
versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bueno, aquí se contempla la separación, pero para el incrédulo, no para el creyente. Este también es otro versículo donde la gente se agarra para poder buscar una excusa, ¿no? Viendo sino a paz, que a paz nos llamó Dios, parece que esto es una excusa para ese recasamiento, ¿no? Pero esto mismo sería una contradicción con lo que Pablo está diciendo en este mismo discurso. O sea, ¿cómo es posible que aquí en el versículo 15 esté diciendo, bueno, si estás casado con un incrédulo y se separa, tú te puedes volver a casar? Y vamos al versículo 39, en la misma charla, en el mismo discurso, Pablo dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí sería una contradicción, ¿no? Que Pablo esté sugiriendo en una manera de hablar que es algo que nos imaginamos, ¿no? Que aquí en sino a paz nos llamó Dios, que sino a paz nos llamó Dios, está sugiriendo que el hombre se puede casar después de haberse divorciado, porque la mujer, o en ese caso, era incrédula. Entonces, sino a paz nos llamó Dios es como una puerta abierta que nos permite casarnos. Y un poco más adelante, de una manera incontestable, de una manera tan clara, Pablo dice este texto, versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse. Dios es inmutable, no cambia de pensamiento. Eso, o sea, no está jugando a un pensamiento en el principio y al paso de los años pues está cambiando. Vamos a ir a Romanos, capítulo 7. Versículo 4. Ya estamos acabando. Así que, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, aquí habla de que solamente, lo que está diciendo aquí este versículo, que solamente la muerte de Cristo puede librarnos de la ley. Y aquí tenemos una de las verdades más importantes del Evangelio. Un poco antes, versículo 2 y versículo 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Así que, bueno, aquí estamos viendo uno de los textos más importantes, ¿no? Esta verdad del Evangelio de que a través de la muerte de Cristo somos librados de la ley, de la maldición de la ley sobre nosotros. ¿Y cuál es el ejemplo que usa? El ejemplo que usa es de una mujer que está sujeta por la ley al marido. Si esto se pudiera romper,
si este asunto de la relación entre un hombre y una mujer, si un matrimonio se pudiera deshacer con tanta libertad y ir a un nuevo casamiento, entonces es que nuestra situación, en cierta manera podríamos hasta decir que Cristo no hubiera hecho falta que hubiera muerto por nosotros, porque nosotros podríamos haber arreglado estas cosas por nosotros mismos. Si el ejemplo que Pablo usa para los romanos para explicar cómo a través de la muerte de Cristo somos liberados de esta ley, de la maldición de la ley, y lo que usa es la relación de un hombre y una mujer que es inquebrantable hasta que uno de los dos muere. Entonces yo creo que aquí estamos viendo con mucha claridad, con muchísima claridad, la indisolubilidad del matrimonio. Que lo que Cristo dice, que lo que Malaquías nos dice, que lo que hemos visto en Génesis es que Dios aborrece el repudio, aborrece el divorcio, que sí es verdad que Moisés abrió una puerta y la abrió por razones concretas para proteger, para cuidar una situación, pero la razón de esa, vamos a decir, adaptación fue por la dureza de su corazón, por la dureza del corazón de la gente. Vamos otra vez un momento a Primera de Corintios y ya terminamos. Primera de Corintios capítulo 7, hemos visto ese versículo 15, que es un versículo, ya digo, muy usado para para agarrarse un poco, para buscar una puerta abierta. Pero vamos a ver lo que dice antes, desde el versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Vamos a ver constantemente cómo es una contradicción, que yo pueda llegar a este versículo y agarrarme a decir, no, aquí me está permitiendo. Ya hemos leído el versículo 10, versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, nada del contexto sugiere que, todo lo que nos está dirigiendo, toda la dirección es no lo abandone, reconcíliese. No hay, los que tratan de buscar puertas abiertas, no las hay. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pecados, de un adulterio, de cosas graves, ¿no? Entonces, ¿qué es cómo podemos rematar esto? Bueno, creo que el asunto es suficientemente importante, ¿no? Yo no sé si después de todo esto que hemos visto, de todos estos versículos, posiblemente se podrían haber explicado un poco mejor, pero entre unas cosas y otras, si después de todo esto, para alguno pueden tener dudas, ¿no?, de lo que la Escritura nos está diciendo, de cómo Cristo opina, de cómo Dios da su opinión, de cómo el apóstol Pablo ve el asunto, tanto en la carta a los Corintios como en la carta a los Romanos, o sea, de una manera tan clara y evidente, como Mateo lo escribe, como Marcos, como Lucas, en fin, creo que hay suficiente claridad como que por lo menos para muchos se les generara
la preocupación de que si existe la posibilidad que de alguna manera creo que hemos probado bíblicamente de que sí existe esa posibilidad de cometer un adulterio, creo que no merece la pena. En los tiempos que vivimos, estamos en tiempos muy cercanos a los últimos tiempos. Creo que ese no va a ser ni la dirección, ni el consejo, ni la manera de pensar en esta iglesia que somos. Y bueno, creo que la gente en general y los que nos estáis escuchando, bueno, tiene que saber lo que es lo que vemos aquí en la Biblia. ¿Que hay otra gente que piensa de otra manera? Bueno, no lo sé. Sí que sé que hay gente que lo piensa de otra manera, pero los argumentos bíblicos son tan claros, tan evidentes, tan sin lugar a dudas, que no hay manera de abrir puertas donde Cristo no las ha abierto, donde Dios no las ha abierto. Y sí que hay una puerta abierta a la reconciliación, sí que hay una puerta abierta a hacer las cosas bien, ¿no? Y a escuchar el consejo que la palabra tiene para nosotros. Así que, bueno, como dije el domingo pasado, hay algunas preguntas, hay algunas cosas. Si hay algunas más que esta semana pues algunos tienen y las dirigís ahí a la radio, pues intentaríamos la semana que viene pues tener un tiempo pues para poder responder todo esto. Mientras tanto, creo que hemos hablado todo lo que podríamos decir en cuanto a este tema. Y espero que pueda ser una palabra que tome peso en los corazones, porque es importante. Perdón. El calcio para los huesos. Bueno, hermanos, aquí lo vamos a dejar ya. Disculpar por los cortes que ha habido y por un poco las dificultades. Y por lo demás, pues muchas gracias por haber escuchado y por el tiempo. Bueno, pues muchas gracias a ti, José, por presentarnos lo que es la voluntad de Dios. Digo, imprescindible para nosotros como cristianos conocer la voluntad de Dios para poder obrar conforme a esa voluntad. Sabemos que Dios instituyó el matrimonio y el pecado trata de destruirlo. Nuestro Dios es el Dios de la reconciliación y queremos ver matrimonios reconciliados y sabemos que en el amor es posible. Sabemos que en el perdón es posible, lo sabemos porque lo hemos visto, porque hemos sido testigos presenciales de la restauración, de la restitución, de la reconciliación de matrimonios rotos. Esa es la voluntad del Señor y ese es el ánimo que desde aquí queremos transmitiros. Yo no sé, José, si querrías pues despedir esta reunión con una oración. Sí, por supuesto. Bueno, Señor, estamos en tus manos y no queremos otra cosa, Señor, que ser bíblicos. Sí, Dios. Estar de acuerdo con tu palabra, con lo que es tu voluntad en asuntos tan importantes como la familia, el matrimonio. Sé que son situaciones que a través de los años y a través de muchas enseñanzas extrañas se han ido cambiando las bases, los fundamentos de lo que tú has hecho, Señor. Por eso queremos tener claro, Señor, queremos tener una claridad y una firmeza sobre lo que entendemos y lo que vemos en tu palabra en cuanto al divorcio y a ese nuevo casamiento, Señor. Señor, pon en nosotros
ese anhelo reconciliador, ese anhelo, también ayúdanos a ser buenos consejeros en estas cosas, en asuntos tan importantes como la familia, Señor. Ayúdanos a poder tener un consejo bíblico, Señor. No, esto no es cosa nuestra, no es que a nosotros nos gusta así y a otros no les gusta de otra manera. Es como tú lo estás expresando, es como lo vemos, lo entendemos y con nuestra discernimiento, con lo que tú has puesto en nosotros, Señor, vemos esto suficientemente claro, Señor, como para poder exponerlo y tratarlo de esta manera, Señor. Te damos gracias por ayudarnos. Amén. Amén. Bueno, pues repito lo que José nos ha transmitido en el final. Si hay alguna pregunta o si hay alguna duda o algo que desde aquí, desde Radio Luz a las Naciones, podamos aclarar o podamos presentar, pues os pedimos que nos llaméis bien a nuestro teléfono 24 horas 910 18 13 o a los canales de contacto con la radio a través de YouTube o los diversos medios y bueno, pues trataremos pues de tratar de aclarar, ¿verdad?, lo que pueda quedar ahí en cuanto, como bien hemos oído, en cuanto a lo que Dios ha traído a nuestros corazones. Por lo demás, pues bueno, José, muchas gracias por un día más haber estado con nosotros. Que Dios siga guardándoos y desde aquí simplemente recordaros que mañana a partir de las 10 de la mañana pues estará con vosotros Rodolfo Vilchez en Luz en la Mañana y que a última hora en el espacio que tenemos Directo al Corazón pues contaremos con la participación de Rufino Navarro. Estáis todos invitados y bueno, que Dios os guarde y os bendiga en este tiempo. Y pura es la sangre que fluye de mi Salvador, sangre que puede limpiarme, que quita mi culpa y temor. Sangre que fue derramada por el Cordero de Dios, poder y victoria y en ella fue el precio de mi salvación. Te hizo pecado a ti, tomaste la copa de ira, la copa que era para mí.
clavado fue en aquella cruz. Triunfante venciste la muerte y vida tengo en ti, Jesús. Recibe gloria.